Amén. Libro del profeta Samuel. Capítulo 21 vamos a leer en esta hora. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 17. Vamos a leer desde el 15 hasta el 22, perdón, hermanos. ¿Lo tienen? Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 hasta el versículo 22. Amén. Qué bueno es el Señor. Dice así la palabra: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó, e Isbi-Benón, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después de Engod contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Sat, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en God contra los filisteos, en el cual el Anán, hijo de Jaare Oregín de Belén, mató a Goliat Equeteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en la mano y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Tome asiento. Hoy sí, présteme toda su atención, mis hermanos. Amén. Présteme toda su atención. Quiero hablar en esta hermosa mañana acerca de los gigantes que agobian a la iglesia. Amén. ¿Se recuerdan cuando David era un pequeñín y llegó a dejarle queso, a dejarle lechita, a dejarle pan a sus hermanos en la batalla contra los filisteos? ¿Se recuerdan? Eso lo va a encontrar en el primer libro de Samuel. Antes de esto, Samuel ya había ido a la casa de Isaí cuando David tenía aproximadamente unos 13 a 14 años de edad. Era un chiquitín. Cuando llega Samuel a la casa de Isaí, que era el papá de David, le dice: Samuel, aquí vengo porque vengo a ungir a uno de tus hijos. Rápidamente Isaí saca el primero de sus hijos, un muchacho robusto, ya andaba en el ejército de Israel, era un muchacho ágil, hermano, para la guerra.
Y cuando Samuel mira al primer hijo de Isaí, se vino un pensamiento en Samuel y dijo: seguramente este es el ungido de Jehová. Y Dios lo detiene a Samuel y le dice: no es él. Vos te estás enfocando en la apariencia de pero yo miro el corazón. Dios nunca va a ver apariencia, porque, hermanos, nosotros en la gran mayoría aparentamos, amén, enfrente de los demás. Pero Dios conoce, hermano, la profundidad de nuestro corazón. Nosotros podemos sorprender a medio mundo. Yo puedo sorprender y dejarlo a usted con la boca abierta. Se puede lograr. Con astucia, hermano, se puede lograr engañar a otra persona y persuadirlo. Pero ¿quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede dejar sorprendido a Dios y decir: ¡qué bárbaro! No, nadie, porque Dios conoce la profundidad del corazón. Por eso, mientras Samuel y Isaí miraba a un muchacho robusto, experto en guerra, Dios decía: no es este. Y entonces, ¿quién? Entonces el segundo hijo de Isaí, otro muchacho, hermano, bien parecido. Pero cada uno de los que iban pasando, Dios los iba descartando y decían: no, 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 y no es este. Y cuando ya pasan todos los hijos de Isaí, supuestamente, Samuel le pregunta, hermano, porque Samuel, todos los que pasaron ahí, Dios le dijo que no eran. ¿Y entonces qué pasa aquí? Y le pregunta a Isaí: ¿de verdad no te queda algún otro hijo por ahí? Sí, queda uno más, dijo, pero es el más pequeñín, el que cuida las ovejas, y ahorita anda en el campo cuidando las ovejas. Y entonces el profeta Samuel dice de esta manera: entonces no estoy dispuesto a sentarme a la mesa para comer con ustedes. Amén. Mientras no venga ese muchacho aquí. Y yo me imagino a David, un niño de 14 años, chelito, con pecas, hermano, el pelito tostado, hermano, ¿verdad? Y todo hediondito a ovejas, ¿verdad? Con su saquito aquí colgadito, porque esa era la forma que andaban los pastores, un saquito en la que andaba algunas piedrecitas, ¿verdad? En ese maletincito andaba sus herramientas de trabajo, andaba una honda, porque era experto para la honda, ¿verdad? Andaba una honda, andaba su vara y andaba el cayado, ¿verdad? Su cayado. Y cuando llega David, me imagino, llega con una gran reverencia ante su papá Isaí, y se dio cuenta que había un visitante que era el famoso profeta Samuel. Aparte de ser profeta, Samuel, hermano, era juez de Israel, y también Samuel fue sacerdote en el templo. Amén. Era sacerdote. Tenía 3 ministerios este varón. Ahora, cuando se dan cuenta de que había visita y era el profeta, hermano, de aquel tiempo, llegó con una reverencia, y cuando se para frente a la puerta de la casa de su padre Isaí, el profeta Samuel escucha la voz de Dios que le dice: levántate, Samuel, saca el cuerno de tu saco, de tu bolsa, y ve a donde está ese muchacho, porque ese muchacho que ves allí, que muchos los de esta casa lo han visto insignificante, ese es el que yo he escogido. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es el que yo he elegido para ser el próximo rey de Israel. ¿No es cierto que en las congregaciones se repite la historia, hermano, una y otra vez? En la que hablamos de aquel hermano que para muchos es una persona insignificante, en la que no vemos talento, no vemos ministerios, no vemos, hermanos, dones que resaltan en la vida de aquella persona. Y algunos se atreven a tratar a estos hermanos como el hermanito. Amén. El hermanito fulano, la hermanita fulana.
Y algunos lo hacen, hermano, con un sentido de amor, de cariño, pero otros lo hacen con un sentido despectivo, con un sentido de, no, el hermanito, sí, aquel que casi no se involucra, aquel que casi no tiene unos ministerios que resaltan. Cuando predican no haya que decir, cuando canta se enreda todo, cuando lo pasan ahí a testificar, tiembla todo el cuerpo. Sí, el hermanito, la hermanita. Y lo decimos porque no vemos algo que resalte en esa persona. Pero hermano, no nos confiemos, porque Dios no mira la apariencia, no mira, hermano, los árboles frondosos, llenos de hojas, así como aquella higuera. ¿Se acuerda que dice la escritura que el Señor fue a buscar higos a esa higuera porque estaba llena de hojas nada más? Estaba bien frondoso, a lo lejos se miraba una higuera hermosa. Pero cuando el Señor llega, no halló nada en esa higuera. Pues aquel niño que nadie lo invitó a aquella reunión, Dios ya lo había visto en aquella intimidad, en aquella soledad, y lo escogió porque había algo que tenía David que tocó el corazón de Dios. Amén, hermanos. Había algo que tenía David que tocó el corazón del Señor. El Señor, el profeta lo unge y derramó aquel aceite sobre aquel muchacho. Aquel niño era un niño de 13 a 14 años. Me imagino que en ese momento no entendía lo que estaba pasando. Y se iba a llegar el momento en el que Dios lo iba a dar a conocer, lo iba a resaltar. Y se llega el momento en el que sus hermanos estaban en la batalla contra los filisteos. Présteme atención en esta parte, hermano, por favor. La introducción y el final son importantes para que entendamos todo. Amén. Llega la batalla y Israel estaba peleando contra los filisteos. Y David se fijó en algo que estaba pasando en Israel. Que Saúl y todo el ejército estaban llenos de temor. Estaban, hermanos, abatidos. Y de repente, mientras David, hermano, le repartía la comida que su papá les había enviado a sus hermanos, porque había como 2 hermanos en la batalla. Mientras él estaba repartiendo, miren, él le mandó este quesito, le mandó esta crema, este cafecito con leche, aunque no sé si tomaban café en ese tiempo. Amén. Tómenselo ahorita porque está calientito. Y mientras él hablaba con sus hermanos, se empezó a escuchar una voz tronante a lo lejos. Si hay alguien entre ustedes que venga y pelee contra mí, venga. Y si uno de ustedes me vence, todos los filisteos le serviremos a ustedes. Pero si ustedes son vencidos, ustedes nos van a servir. Y yo escuchó, hermano, aquel hombre llegar a la línea de batalla a intimidar al ejército de Israel. Y lógicamente él pudo, hermano, visualizar el temor en todo el ejército, e incluso en Saúl. Porque Saúl, hermano, dice la escritura que era uno de los hombres más altos del ejército. No era un hombre bajito. ¿Cómo es posible que este incircunciso, cuando hablamos de incircunciso, usted sabe que era la circuncisión? O sea, decirle incircunciso a alguien era decirle cochino, inmundo, chuco, en buen salvadoreño. En buen salvadoreño, cuche, chancho. Amén.
Amén. Y aquel muchacho preguntó: ¿qué van a dar al que pelee contra ese gigante y le gane? Dijo uno por ahí: le van a dar la hija de Saúl, y su papá y su familia ya no van a pagar impuestos y serán bendecidos, tendrán un lugar honorable para el rey. Y dijo aquel muchacho: yo voy a ir, yo voy a ir y voy a pelear contra ese gigante. Y los hermanos de David le dijeron: estás loco, muchacho. Y me imagino a alguno de ellos dándole un coscorrón. ¿Cómo te pones a creer que vos vas a ir? Ni nosotros, que tenemos experiencia en guerra, no hemos tenido el valor. Ni el rey Saúl ha tenido el valor de ir y enfrentar a semejante gigante. Estamos hablando de un hombre que medía 3 metros de altura. Y no era un cualquier gigante, hermano, divilucho. Era un hombre, hermano, que los brazos era casi igual a la cintura, hermanos, de David. Un brazo igual a los lomos de David. Y vienes, lo presentan donde Saúl y le dice: Saúl, ¿con que vos querés ir a pelear? Sí, yo voy a ir, le dijo. El Dios que está conmigo allá en los campos, cuando ando pastoreando las ovejas de mi padre, Él me ha mostrado que está conmigo. Porque cuando llega un león y agarra una de las ovejas de mi padre, o llega un oso y quiere arrebatarme una de las ovejas, yo vengo y mato a esos animales, sea león o sea oso, yo los he matado. Era un hombre era un muchacho, hermano, que a pesar de su temprana edad tenía experiencia. Entonces le dice Saúl: mire, fíjense bien, Saúl tuvo el valor de mandar a aquel niño en vez de ir él, hermano. Amén. Pero no vayas así, le dijo: te voy a poner mi armadura. Y viene David, Saúl empezó a quitarse su armadura y empezó a colocarla en el cuerpo de David. ¿Se imagina aquel hombre alto, más alto que cualquier otro hombre del ejército de Israel, quitándose su armadura y poniéndosela a un niño de 14 años? ¿Cómo se miraba? Es como que yo me quite este pantalón y le diga al hermano Antonio que se lo ponga. ¿Cómo le va a quedar? Así, pero le va a quedar. Amén. Pues aquel niño con el casco, hermano, que le cubría la cara, con una espada que apenas la levantaba, con una coraza, hermanos, que no podía ni caminar. Aquel muchacho le dijo: no, esto a mí me estorba. Y se empezó a quitar, hermano, todos aquellos que le había dado Saúl. Y dijo: no, yo voy a ir con lo que siempre he andado, con mis herramientas de trabajo. ¿Y cuáles son esas herramientas? Y por ahí fue a traer, hermano, su saquito que andaba, su bolsoncito que andaba. Y dijo: no, pues aquí ando yo, mis cositas, aquí ando mi vara, aquí ando en mi saquito, aquí ando mi onda. Y esto es más que suficiente. Y por ahí cerquita estaba un arroyo. Y va David al arroyo y dice la escritura que agarró 5 piedras lisas. Y aquí viene el mensaje. No le voy a hablar de lo que le prediqué la vez pasada de piedras lisas. ¿Se acuerda de ese mensaje? Piedras lisas. No le voy a hablar de eso. Le voy a hablar el por qué David tomó 5 piedras. Algunos dicen: no, pues agarró 5 porque si fallaba una tenía la otra. No, si aquel niño había determinado ir y pelear contra Goliat, es porque en él no había duda. Él sabía que el Dios de Israel estaba con él, y él tenía una fe que una sola piedra bastaba para matar a Goliat. Pero él agarró 5 piedras. En esa lectura que hemos leído nos damos cuenta por qué David agarró 5 piedras. David tenía en su conocimiento
que en los filisteos no solamente había un gigante. Aleluya. Él sabía que en los filisteos habían 5 gigantes. No había solo un gigante. Él se dio cuenta de que Goliat tenía 4 hermanos más. Y los 4 eran hermanos hombres de guerra y eran grandes. Cuando va David al arroyo, agarra 5 piedras, no pensando por si fallo una, no, pensando, si se vienen los otros 4, tengo las otras 4 piedras. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora, hermano? Agarra, hermano, las 5 piedras, se las mete a su saco pastoril y se va. Usted conoce hasta allí la historia. David está enfrente de aquel gigante, hermanos. Llegan a la línea de batalla, que él está hacia allá, Goliat, y David está aquí. Y yo me imagino, hermanos, o sea, David posiblemente era más bajito que yo en ese tiempo. Ya tenía, ¿qué? Unos 15 años, 16 años de edad para ese tiempo. Y cuando llega, o sea, aquel hombre era un monstruo. Si yo hubiera estado en ese momento, posiblemente yo también estuviera ya enguacado, hermano. Pero ver a un muchacho de 15 a 16 años enfrentarse ante semejante animal. Amén. Y aquel hombre, cuando llega, dice que todavía llevaba un escudero. El gigante llevaba un escudero. O sea, llevaba un hombre con un gran escudo, hermano, delante de él. Y el niño aquí con una chancaflaca. ¿Ah? Y cuando lo mira, porque yo me imagino que el escudero y Goliat no lo habían visto todavía. Y de repente miran a aquel niño y se tira la gran carcajada a Goliat. Porque ese primer gigante le gustaba intimidar, le gustaba poner de menos a los demás. A su nombre. Por eso yo quiero hablarle de esos gigantes hoy. El primero es ese Goliat, el gigante de la intimidación. Y cuando mira a David, se pone a reír y le dice: ¡ja! A este niño han mandado, ¡qué vergüenza! No pudieron buscar a otra persona más eficiente, sino que tuvieron que escoger a un niño para que ese niño fuera la carnada, para que viniera y muriera acá. Y se le queda viendo al niño y le dice: ¿acaso yo soy perro que vengas a mí con palos y piedras? Ya que el niño, hermano, ha preparado curcuchito. ¿Ah? Y yo me imagino a David bien seriecito, hermano, y orando en su mente, orando, hermano. ¿Ah? ¿Qué salmo le podemos poner que tenía en su mente David en ese momento? El Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Así como cuando usted pasa por una parte oscura, es lo primero que se le viene a la mente. ¿Ah? El que habita y hasta escalofrío siente. Ese ya no es fe, es miedo, hermano. ¿Ah? Pues David se para y le dice: no se dejó intimidar como los demás. No se dejó humillar, no se dejó, hermano, ganar la mente y escuchar la voz de aquel gigante diciéndole: ¿Cómo han mandado un niño? ¿Acaso yo soy perro para que vengas a mí con piedras y palos? Pero aquel niño no se dejó intimidar como los demás del ejército de Israel. Y le dice el niño al gigante: tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado. Y aquel muchacho, hermano, empezó a darle vuelta a su onda. Amén, hermano. Y se la clavó en la frente y lo mató. Ese gigante sigue vigente hasta el día de hoy.
Y usted me dirá, hermano, pero si David lo mató en aquel día, el gigante de la intimidación sigue, hermano, afligiendo a la iglesia de Cristo en este tiempo. Es ese gigante el que se para frente a nosotros y empieza, hermano, a hacernos sentir que no servimos para nada, hacernos sentir, y a vos te han escogido para ese cargo, no hombre, y que no había otro mejor. Y empieza el enemigo a llegar a nuestra mente y a decirnos, quizás el hermano pastor se equivocó conmigo, quizás mejor hubiera puesto a una persona mejor, con mejores capacidades, con mejores habilidades. Pues yo vengo a decirte hoy en esta mañana, hermano y hermana, que estás escuchando la voz de Goliat en estos días. Alabado sea el Señor. Dios nunca se ha equivocado. Aleluya. Así como no se equivocó con David cuando lo escogió cuando era un niño de 14 años. ¿Usted cree que Dios se equivocó con usted? Hermano, pero es que he escuchado decir por allí que mejor hubieran puesto a uno mejor. El gigante Goliat siempre va a salir, hermano, dando pasos y voces para intimidarnos. Hubo un grupo que había escuchado la voz de Goliat y habían sido intimidados con su voz. A tal grado que Saúl, cuando se da la oportunidad, bueno, aunque sea mandemos. ¿Por qué no iba él? Porque había escuchado la voz de Goliat y lo había intimidado. La voz de Goliat la seguimos escuchando todos los días. La seguimos escuchando a través de los hermanos de la iglesia. Lo seguimos escuchando a través de nuestra familia. Lo seguimos escuchando a través de las comunidades que empiezan a señalarnos y a decir no, hermano, a querernos intimidar, a devaluar nuestro llamado. ¿Ustedes creen que no hay personas que quieren, hermano, devaluar mi llamado como pastor? ¿Ustedes creen que no he tenido que bregar con aquellas palabras? No, hombre, ¿y por qué mandaron a fulano? ¿Y por qué lo pusieron en ese cargo? Ahora es pastora, ahora esto. Y quiera sí o no, sí, si yo, hermano, le permito a mi vida escuchar estas palabras, de alguna forma estas palabras van a hacer eco en mi vida y me van a intimidar, me van a hacer desmayar. Pero si yo pongo mi mirada en la palabra del Señor, que Él me dice, aleluya, que Él me escogió, que Él me va a respaldar, aleluya, que Él estará conmigo. ¿Qué palabras son las que están haciendo eco en su vida hoy? Las palabras de Goliat queriéndolo intimidar, diciéndole, ¿por qué mandaron a este? O la acción de Dios en enviar un profeta desde muy lejos para despaciar un cuerno sobre ustedes cuando nadie creía en ustedes. Razones por las que Isaí no llamó a David. Hay un versículo que dice, David dice, porque en pecado me concibió mi madre. Algunos creen que David era producto de una fantasía de Isaí. Solamente había llamado a sus 7 hijos porque eran los hijos de sus hijos de papá y mamá. David, algunos dicen que posiblemente no era hijo de la mamá de los demás hermanos de él. Amén. Por eso pensó Isaí, ¿cómo Dios va a llamar a este muchacho? Si es producto de una aventura. Pero Dios no hace sección de personas. Posiblemente usted tiene un pasado incierto, un pasado oscuro. Pero usted cree que a Dios lo detiene su pasado o mi pasado para hacer algo a través de nosotros. Dios lo único que está, hermano, buscando un corazón dispuesto, y no importa, hermano, si somos rechazados por medio mundo, si usted está dispuesto, la mano de Dios está allí.
mano de Dios está ahí. Amén. El significado de Goliat, hermanos, está asociado con destierro, humillación. Y el rasgo principal de este espíritu de Goliat en nuestro tiempo es amenaza constante. ¿Amén? La amenaza. Goliat no pelea primero con la espada, sino con la boca. Amén. No sé si usted ha podido diferenciar a Goliat en algún momento de su vida. No sé si los hermanos que nos están viendo han podido enfrentar a Goliat a través de esas palabras de intimidación, a través de un pastor, a través de un líder de la congregación, a través de otro hermano que busca, hermano, cómo ponernos de menos y hacernos sentir mal para que nosotros desistamos, para que nosotros, hermanos, no avancemos. Líderes, hermanos, en las congregaciones que cuando ven que otro va creciendo le tiran una palabra para desbarrancarlo porque tienen miedo, ¿verdad? Que Dios haga crecer a esa persona más que a ellos. Le ponen su mano pesada encima, hermano, y empiezan a dar palabras, hermano, para que no crezcan. Posiblemente muchos de ustedes han pasado por esas palabras de Goliat, de intimidación, de rechazo. Amén. El gigante Goliat, antes de pelear con la espada, peleaba con la boca, intimidaba, desafiaba, sembraba miedo. Aquí veo mucha gente, hermano, con miedo, intimidados por Goliat ya. ¿Cómo acabó Goliat? Goliat, hermano, confiaba en su tamaño, no confiaba en Dios. Subestimó de alguna forma la fe y sobreestimó, mis hermanos, la apariencia. Él pensó que por su estatura la tenía ganada con David. Él pensó, hermanos, que por su armadura la tenía ganada. Pero perdió la batalla porque hubo alguien que le creyó a Dios. ¿Qué debemos de tener para vencer, mis hermanos, a Goliat? Tenemos que tener una certeza, una convicción firme en que Dios nos ha llamado. No sé si me doy a entender en esta mañana. Tenemos que tener fe en el nombre del Señor y claridad en nuestra identidad. Porque el niño David le dice: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, el muchacho estaba determinado, sabía en quién creía. Unas palabritas de un incircunciso no lo iban a amedrentar. Aquel hombre tenía identidad. David tenía experiencia con Dios. ¿Qué pasa, hermano, cuando la voz de Goliat llega a nuestra vida para intimidarnos? Nos va a ganar si usted no tiene intimidad con Dios. Una persona que ora es el blanco fácil de Goliat, porque la primera palabra de intimidación usted se la va a creer y va a decir: tiene razón Goliat, aquí está mi cargo, hermano, yo no sirvo para nada. El enemigo nos va a intimidar, pero cuando usted tiene, hermano, identidad firme, va a decir: posiblemente no sea la persona más capacitada aquí en la iglesia, pero quiero decirte, diablito, que Dios me llamó, y si Él me llamó, me está prometiendo su respaldo, me está prometiendo su ayuda, así es que no estoy solo. Aleluya. Una iglesia intimidada por la cultura, el secularismo, las amenazas sociales o políticas. Esos son nuestros gigantes Goliat ahora en este tiempo. No se deje intimidar, iglesia. Dice la Biblia que usted es real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. No es cualquier cosa. El mundo nos hace ver como gente, hermano, analfabeta. Algunos dicen: no, pues los analfabetos van a la escuela, a la iglesia. ¿Quién dijo, hermano?
Aquí vienen, hermanos, la gente más sabia que existe sobre la faz de la tierra. Porque dice el necio en su corazón: no hay Dios. Amén, mis hermanos. Pero nosotros, hermanos, que para el mundo somos los más vil y menospreciados, a nosotros Dios nos escogió para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los inteligentes, entre comillas. Amén, hermano. Porque, hermano, los inteligentes son aquellos que saben, hermano, que su Redentor vive. Amén. El otro gigante lo vemos en el segundo libro de Samuel. En la lectura que leímos, hermano, al principio, vemos al segundo gigante. Todos eran filisteos, todos eran familia. Y por eso David agarró aquella vez 5 piedras, hermanos. ¿Qué dice? El 21:16. A David. Pero fíjese bien cómo dice el 15. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos. Y David se cansó. Y cuando vio este gigante Isbi cansado a David, aprovechó. Porque usted mira, el gigante Isbi entra en acción cuando se da cuenta que David está cansado. No sé si me va siguiendo, hermano. Amén. Dice que y descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos y David se cansó. Entonces, cuando se dan cuenta que David se cansó, Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Présteme atención en esta parte, porque yo quiero ir explicando, hermanos, los gigantes, que ese espíritu de esos gigantes siguen moviéndose hoy contra nosotros como iglesia. Me imagino a Isbi, el gigante, por ahí refugiado esperando la ocasión. Y la ocasión se dio. ¿Cuál fue la ocasión, Juan Carlos? Un David cansado. Cuando ven a un David cansado, aprovecha a Isbi para querer matar a David. Pero allí entra, hermano, en ayuda uno de los soldados, de los hombres que andaba David. Y se dio cuenta, hermano, que el gigante Isbi, hermano, se había escabullido, porque se habían dado cuenta, habían espiado a David, hermano, para matarlo. Y cuando el gigante estaba a punto de matar a David, cansado, uno de sus guerreros de David vino y lo mató. Y dijeron los guerreros: nunca más, le dijo, vas a salir con nosotros cuando nos toque ir a la batalla, porque si te matan van a apagar la lámpara de Israel. Cuidaban a David, hermanos, porque era su líder. David era un estratega, hermano, de batalla, de pelea, de guerra. Si mataban a David, se venía abajo todo en Israel. Por eso que el gigante Isbi buscaba, hermano, la oportunidad para matar a David, porque entonces iban a derrotar a Israel. Pero mientras David estuviera con vida, hermano, había allí un estratega, alguien que escuchaba la voz de Dios, le gustaba escuchar la voz de Dios. David nunca fue a una batalla sin antes consultar a Dios, sin antes pedirle dirección a Dios. Eso tenía David. Sin embargo, Saúl no era así. Saúl le hacía lo que mejor le parecía y no escuchaba a Dios. A su nombre, hermanos. El significado de Isbi Benob, habitante de Nob, asociado al agotamiento.
El rasgo principal de este gigante es cansar a los guerreros. Amén. Ahora, ¿cómo atacaba Isbi? Isbi aparece cuando David ya estaba cansado. No atacó en el inicio, sino que atacó en el agotamiento. En el agotamiento. ¿Cuál es la debilidad de Isbi? Amén. Necesitó atacar a un David fatigado porque él no resistía la renovación. ¿Qué pasa? Póngame atención en esto. El enemigo, él busca la forma de que nosotros lleguemos a ese agotamiento. Es el enemigo el que le pone por la noche: estoy cansado, mañana voy a orar. A alguien Dios le va a hablar ahora. Ay, ahora trabajamos tanto en la iglesia, el Señor me entiende. ¡Pah! Hasta una lanzada nos tiramos en esa cama. Mañana voy a orar. Y el gigante por ahí está bueno. Ay, mañana orar. No hay problema, andas cansadita. Si estuviste haciendo esa venta, no es fácil. Desde las 5 llegaste al templo, mereces descansar. No ores, Dios te entiende. Amén. ¿Cuál es el propósito del gigante Isbi? Agotar espiritualmente a la iglesia. ¿Sabe el enemigo que el cansancio físico lo llevará a que usted ya no busque a Dios? Pero no podemos evitar el cansancio físico. Siempre llegamos, hermanos, por la noche bien cansados. Pero el enemigo va buscando de que usted no ore, porque si usted no ora, si usted no lee la Biblia, si usted no se congrega, si usted no busca a Dios, el enemigo lo está debilitando. Y cuando usted está débil, créame que es allí donde va a atacar. ¿Qué debe de hacer la iglesia? No permitir el agotamiento espiritual. Cuando el enemigo llega a su mente, a su corazón, no ores. No te congregues tanto si no es tan necesario. ¿Ah? ¿Qué dicen algunos? Si nadie se va a salvar por congregarse. Dijo un pastor en cierta ocasión: nadie se salva por congregarse. Pero cuando alguien no se congrega es porque algo también está pasando en su vida espiritual. Amén. Nadie me puede decir que están mejor que los que se congregan. Nadie puede decirme eso. Porque si se congrega, está entrando en un agotamiento espiritual. Y créame que Isbi está cerquita de esa persona. El espíritu de ese gigante Isbi está cerquita, solo esperando un poquito más, hermano, que usted se doble espiritualmente y darle en la nuca. Muchos, hermanos, así el enemigo los durmió, los cansó, los agotó y ahora andan en el mundo. Gente que pensaron: no es necesario orar tanto, no es necesario ir al ayuno, no es necesario congregarse tanto, que no es necesario leer la Biblia, no es necesario. Y allí se fueron que no era necesario, a tal grado que ahora están en el mundo. Porque hay un espíritu que los está agotando espiritualmente. Y usted no se queda atrás, hermano, que nos está viendo en la transmisión. Posiblemente esté, no se conforme con estar viendo un culto en una transmisión. Gloria a Dios. Y ahorita, porque en la mañana tenemos nosotros y sus cultos en la tarde. Pero en la tarde vaya preparándose para ir a la casa del Señor, para ir a buscar de Dios. Porque Isbi seguramente anda por ahí queriéndonos dormir, hermanos. Dígale a su hermano que tiene a la par: no se duerma, que Isbi le va a arrancar la cabeza. Diga.
¿Ah? ¿A dónde están los agotados? Aquellos que dicen, ay, me voy a dar un descansito espiritual, dice. Esos descansitos espirituales salen caros porque el enemigo no descansa. Pues Isbi aprovecha la oportunidad en que David estaba agotado. El activismo sin intimidad es un peligro para la iglesia. ¿Qué es activismo? Gente, hermano, que trabaja y trabaja en la obra, pero no busca a Dios. ¿Tenemos de esos en la iglesia Fuente de Amor? Posiblemente sí. Posiblemente sí. Son chispas, hermano. Posiblemente más de algún hermano que nos está viendo es chispudo, de esos activos en la iglesia, pero no ora. El activismo, ser de movimiento en una congregación y podemos sorprender a los demás y podemos decir, ese hermano está con fuego, pero no conoce nuestra intimidad. Dios sabe que no hay plática con Él. Podemos ser activos, hermano, en lo material, pero en lo espiritual estamos, hermano, cansados, débiles, pues corremos peligro. El activismo sin intimidad, los líderes quemados. Amén. ¿A dónde están esos líderes quemados, hermano? Sin fuerza, sin ánimo. Iglesias cansadas de hacer tanto, hermanos, pero débiles espirituales. Pues quiera sí o no, hay un gigante que lo anda buscando. Goliat era el gigante de la intimidación, aquel que da palabras para intimidarlo a usted, para desanimarlo. Pero Isbi, él es el gigante que anda buscando a la gente cansada, la gente agotada, la gente que no ora, la gente que no busca de Dios, la gente que no lee la Biblia. La viene a leer hasta el templo y si viene a los 15 días, hasta ese día la lee. Más en estos tiempos de vientos, hermano. Yo he podido ver, hermano, Biblias polvosas, hermano. Ay, pues sí, voy a ir. Tráeme un trapito, la Biblia bien polvosa. Y Isbi, hermano, a un lado lambiéndose los labios. Seguía así, mamá, seguía así, papá. No oré, no busqué, no ayuné, no hagas nada. Seguía así. Tarde o temprano vas a ser otro de este grupo que les he dado y los he sacado fuera. ¿Quiere ser usted parte de ese grupo? No. Entonces no permita que el enemigo, hermano, lo duerma. La Biblia dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. No permitamos el adormecimiento espiritual. Se lo digo como pastor, se lo digo como hermano en Cristo. A algunos esto les molesta, les afecta, les incomoda. Otra vez la misma. ¿Y qué quiere que le diga? Hermano, el agotamiento espiritual es un problema. El enemigo, hermano, anda buscando no los fuertes, los débiles, los agotados, los debilitados. Después no me eche la culpa. Es que por el pastor ya no voy yo. Por él ya no voy yo. Porque se le hace más fácil después echarle la culpa a otro. Echarle la culpa a otro por mi propio descuido. Es que por ese presidente de los caballeros, por él ya no voy. Se hace más fácil. Échale la culpa a la presidenta de la sociedad de mujeres en vez de decir, yo me descuidé. Yo me descuidé, hermano, dejé de orar, dejé de congregarme, dejé de buscar de Dios. Y cuando menos lo pensé, todo pensé que no había problema dejar esto algunos días o dejar de hacer lo otro algunos días. Y me descuidé y ahora ya no quiero ir.
Pero ahora cuesta ver personas decir: yo fui el que me descuidé. Tenemos a otro gigante, es el tercero. Saf, el gigante del orgullo espiritual. Para esto yo quiero que leamos segundo libro de Samuel. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 18 en adelante. Pero allí menciona a este gigante Saf con el nombre de Goliat. Con el nombre de Goliat, pero ya le voy a decir por qué. Leamos Josué, segundo libro de Samuel 21, 18, y después nos pasamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 4. Primer libro de Samuel 21, 18. Dice así la palabra del Señor. Dice así: este desafió a Israel y lo mató Jonatán. Amén. 21:18 es. Dice: otra segunda guerra hubo después en God contra los filisteos. Entonces Sibecaí Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Amén. Entonces el otro hermano Goliat Geteo es el siguiente gigante que vamos a ver. Pero Saf era el gigante del orgullo espiritual. El gigante del orgullo espiritual. También lo encontramos en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 4. El significado de este nombre Saf es altura, umbral, elevación. Eso es el significado de su nombre: altura, umbral y elevación. El rasgo principal de Saf, el gigante Saf, era arrogancia y autosuficiencia. Arrogancia y autosuficiencia. ¿Cómo atacaba el gigante Saf? Desde la sensación de estar arriba, desde la sensación de ser superior, confiado en su posición. ¿Cómo ataca ese espíritu de Saf en nuestro tiempo? Poniendo orgullo en nosotros, hermano. Poniendo arrogancia en nuestra vida, haciéndonos creer que somos mejores que los demás, sin nosotros no creo que lo logren. Amén. Y empezamos a sentirnos arrogantes, orgullosos y prepotentes. Es el espíritu de este gigante Saf el que empieza, hermano, a tomar el control de nosotros. Cuando empezamos a ser usados por Dios, peligroso este demonio venga a nuestra vida y hacernos sentir, hermanos, que somos grandes. Pues yo le digo en esta hermosa mañana: no importa dónde Dios lo lleve, no importa cómo Dios lo use, no importa las cosas que Dios haga a través de usted, no importa si Dios lo convierte a usted en un instrumento, hermano, de manifestación de poder, de salvación, de milagros. Alabado sea el Señor. Siempre dele la gloria al Señor, porque Él se la merece, porque es Él el que hace las cosas a través de nosotros. E incluso un día estuvimos hablando de las coronas que recibiremos allá, ¿verdad? ¿Se acuerda? Pero dice más adelante, hermano, en el libro de Apocalipsis, que los 24 ancianos, al estar enfrente del que estaba en el trono, ante ese cordero, dice que sus coronas, esas coronas que se las habían dado, porque los 24 ancianos representan la iglesia. Amén. Representa a los salvados. Pues ellos, al verse enfrente del cordero, hermano, que estaba allá, dice que agarraron sus coronas y las tiraron a sus pies. Amén. Dando gloria a ese Dios que estaba en el trono. No importa lo que logremos, Juan Carlos. No importa dónde nos lleve, hermana Domitila, al Señor. No importa cuánto Dios nos bendiga. Mantengamos un corazón humilde. Mantengamos un corazón sencillo. El enemigo va a querer, hermano, llenarnos de orgullo.
No, es que yo cuando no estoy ahí, no salen bien las cosas. ¿Quién dijo? Mejor salen, hermano. Porque aquí no hay nadie, hermano, indispensable. Yo no miro a un Moisés, hermano, el gran líder Moisés, que es uno de los hombres, hermano, muy recordados en Israel y para nosotros, la iglesia. Pero un día Dios le dijo: Moisés, hasta aquí vas a llegar, no vas a entrar a la tierra, solamente la vas a ver. Y aquel hombre obedeció. Me lo hubiera dicho a mí el Señor, ¿qué es lo que le hubiera dicho yo? ¿Y cómo va a ser esta gente sin mí, Señor? De verdad ya tiene... Sí, a Josué tengo. A Josué le falta todavía, Señor, no está preparado, no está listo. Deme otros días más mientras yo lo preparo y así irme tranquilo. No, Moisés había entendido, hermano, que había terminado su tiempo y Dios se había provisto de otro. Y ese Dios que lo había capacitado a él en el desierto, hermano, con maravillas, con señales, ese mismo Dios iba a capacitar el siguiente. Porque no hay nadie indispensable. Nadie de los que estamos acá y de los que nos están viendo. No importa si ahora usted es un pastorón que antes llegó con cajitas, hermano, en cajitas llevaba su ropa a la iglesia. Y ahora Dios lo ha bendecido con grandes roperos, con una casa de 2 plantas, una troca del año, y ahora nadie le quiere hablar. Como yo con esa moto, mano. Yo soy... Amén. Hasta aquí pongo la manita, hermano, en un cajoncito y ando. Y que es con moto, man. No digamos cuando tenga carro, le subo al vidrio y no le doy raya a la hermana Mariela, hermano. Mantengámonos humildes. Este gigante Saf es el espíritu que anda queriendo poner orgullo en los siervos y siervas del Señor. Ya un pequeñito mensaje y de repente alguien nos dijo: buen mensaje. De verdad, sí, buen mensaje. Y eso que casi no estudié, y eso que casi no oré, y eso. Amén, hermano. Le cuento, hace muchos años el Señor me estaba usando como evangelista. Sí, iba a varios lugares a predicar. Y una bendición tremenda, habían sanidades, ¿verdad? Y lo pudimos ver, sanidades, liberaciones, y Dios estaba respaldándonos. Y un día un hermano llamado, ¿cómo se llama este pastor? Bueno, no me recuerdo, pero ese hermano cantaba aquella alabanza, el muñeco de hierro. El muñeco de hierro de Zulután. Y me invitó y dije yo, bueno, he predicado toda esta semana, iba a predicar, hermano, 2 días a la semana, otras iglesias. Y mañana yo ni oré, hermano. Agarré uno de los bosquejos que tenía allí y ni oré. Yo me sentía confiado que así como Dios me había usado la semana pasada, donde habían, hermanos, vimos milagros, liberaciones y una unción tremenda, dije yo, mañana Dios me va a respaldar también. Si soy Ramón Campos, pues no soy cualquiera. Y me voy, meto, hermano, mi bosquejito aquí. Es como el hermano Alejandro me dijo un día: hubo un predicador que confiaba mucho, me dijo, en sus bosquejos, y de repente me dijo, en lo que iba a predicar se le voló el bosquejo y una vaca lo agarró y lo empezó a mascar. No predicó, me dijo. Amén. Bueno, y me dan el tiempo, hermano, y aquel lugar estaba lleno. Y sin mentirle, leído hice el bosquejo. No le entendí nada, vive Dios que no le miento. No le entendí, yo decía, bueno, ¿será que me equivoqué de bosquejo? Pero que amén. Y leí, hermano, hoy está algo el tema, y una gran sudadera, una gran pegosajera en la boca, hasta con espumita aquí, hermano, y todo abatido, hermano. Y me tomé un vaso de agua y pedí otro, hermano, y otro.
15 minutos, hermano, yo ya había leído mi bosquejo. ¿Y sabe qué fue lo que hice? Está repitiéndolo de nuevo. Y me bajé, hermano, me bajé del altar. Y yo lo que quería era irme. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de Sab, del gigante Sab, el gigante del orgullo, el gigante de la prepotencia, me había trasteado, hermano. Me había ensalivado, me había persuadido. Y la Biblia dice que el que se enaltece, Dios lo humilla. La Biblia dice, hermano, que a los humildes Dios los mira de cerca, pero los arrogantes, a los orgullosos, hermano, están como de aquí a Guatemala. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios, hermano, no los mira, pero los humildes Dios los mira de cerquita, los atiende, los respalda. Amén. Nunca, hermano, por mucho que Dios lo use, nunca crea que es porque usted puede, porque a Dios así le plació. Amén. A Dios así le plació. Un muchacho de instituto bíblico un día iba a predicar y era su primer mensaje, hermano, en otra iglesia, y iba con sus libros, hermano, de literatura. Amén. Llevaba sus diccionarios, sus libros de texto, sus 4 o 5 Biblias, hermano, de estudio, y llevaba, hermano, y sube, hermano, y que no le dio la mano ni a los servidores. Dios bendiga a los hermanos que no le dan la mano a los servidores, hermano. Amén. No se la pique, hermano. Ellos están ahí para servir y usted debe darle la mano también a ellos. Y iban aquí, hermano. Lógico, él era el predicador de esa tarde, hermano. Y más que cuando él iba para el púlpito, se empezó a destapar unos aplausos, hermano, como cuando, ¿verdad?, un famoso va y la gente ahí no se cansa para aplaudir. Usted no puede aplaudir ni un minuto para Dios, hermano. Amén. Y aquel muchacho en la bulla de los aplausos se sube, hermano, y puso su repertorio, hermano, de libros en el púlpito y no habló nada. El mismo anciano, hermano Fugier, que estaba allá en este lado donde él subió, ese anciano estaba a este lado cuando él bajó. Y le dice el viejito, cuando lo mira chicadito, hermano, le dice: hijo, si se hubiera subido como se bajó, se hubiera bajado como se subió. ¿Entendió? ¿Cómo se subió? Arrogante, orgulloso. ¿Cómo se bajó? Humillado. Amén. Pues el viejito le dice: papá, si usted se hubiera subido como se ha bajado, si hubiera bajado como se subió, porque Dios lo hubiera respaldado, porque Dios respalda al humilde. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Ahora, la debilidad de Sad, el orgullo siempre expone un punto ciego. Siempre el orgulloso va a caer desde lo más alto. ¿Quiere experimentar la caída? Créase. Continúo porque ya se siente olor a huevo picado. ¿Cómo vencer al gigante Sad, al gigante del orgullo? Se puede vencer a través de la humildad, a través de la dependencia y temor de Dios. Nunca deje de depender de Dios. Nunca deje de ser humilde, porque seguramente el demonio Sad llegará a nuestra mente a querernos poner orgullo. Hermano Francisco va a querer poner orgullo. Va a querer poner orgullo, hermanas que están aquí. Pero hay que ser humilde y mantenernos dependiendo del Señor, ¿verdad que sí? ¿Qué representa ese gigante en nuestro tiempo? La iglesia que confía más en su estructura, fama o historia que en el Espíritu Santo. Amén. Posiblemente hemos sido por años una de las iglesias más humildes, más sencillas, hablando económicamente en la zona. Quizás una de las iglesias más pobres
hablando monetariamente. Las otras, hermanos, tienen sus grandes construcciones, ¿verdad? Se les hace más fácil echar a andar, hermanos, sus proyectos, porque hay personas pudientes y dadivosas. Amén. Posiblemente a nosotros hoy nos esté costando hacer lo que estamos haciendo, pero hoy que lo estamos haciendo, no nos creamos más que los demás. Amén. Simplemente estamos viviendo un tiempo en la que Dios quiere bendecirnos y ya empezó a bendecirnos. Hay que mantenernos humildes, porque la humildad va a hacer que la bendición no cese, sino que siga fluyendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando ya el pastor se la pique y los miembros de la iglesia, entonces Dios va a decir: hasta aquí, papá, ya no los bendigo, porque ustedes un poquito les doy y ya se la creen. Amén. Ahora bien, vamos a terminar. Está el cuarto gigante, que era Langmi. Ahora sí, busque segundo libro de Samuel 21:19. Vamos ya, solo este y otro, y nos vamos, hermano. (21:19) dice: hubo otra vez guerra en God contra los filisteos, en la cual Elana, hijo de Jarén Oregín de Belén, mató a Goliat geteo. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Ahora busquemos segundo libro de Samuel 21:19. Aquí dice que el gigante que mataron se llama Goliat geteo. Ahora busquemos allá en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, primer libro de Crónicas 25. Dice así: volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Anán, hijo de Jair, mató a Langmi, hermano de Goliat geteo. El asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Fíjese bien, allá Samuel pone al siguiente gigante con el nombre de Goliat geteo, pero acá en Crónicas relata que ese era hermano de Goliat geteo, ¿verdad? Que fue el primer gigante que mató. ¿Quién lo mató? Lo mató David. Amén. Ahora, este gigante Langmi es el gigante de la dependencia material. Amén. El gigante de la dependencia material. Significado del nombre: es relacionado con el pan, con el sustento. El rasgo principal de este gigante era el enfoque en lo material. Amén. ¿Cómo ataca el gigante de lo material? Sutilmente desplazando la fe hacia la provisión visible. En otras palabras, el gigante Lasmi, el espíritu de ese gigante, es el que hace que nos desenfoquemos de lo espiritual y nos enfoquemos en lo material. Es ese espíritu el que mantiene a muchos de la iglesia en el materialismo. A su nombre, hermanos. Lo espiritual lo hacemos a un lado y ponemos como más importante siempre el materialismo. ¿Es importante? Pues claro, pero debe de ser primordial lo espiritual. Amén, hermanos. ¿Cómo podemos vencer a este espíritu del materialismo? Ese espíritu de ese gigante es el que nos hace, hermano, dedicarle tanto tiempo a lo material y no dedicarle tiempo al Señor. Ejemplo, imagine hoy domingo. Todos tenemos algo que hacer todos los días, pero hay un espíritu, hermano, que materializa la iglesia. ¿Quién se lo va a decir sino yo? Hoy Dios ha puesto esta palabra en mi boca para que, hermano, de alguna forma no dejemos que esos gigantes tomen posesión de nuestra vida como iglesia.
No le estoy diciendo, hermanos, que lo material no es importante, pues claro que lo es. Pero todo debe de tener su tiempo. Y hay que dedicarle un tiempo también a las cosas del Señor. Dios nos da 24 horas al día, ¿sí o no? En esas 24 horas al día, Dios nos está pidiendo 2 horas para que se las entreguemos a Él. ¿Cree que no se puede? ¿De verdad cree que no se puede hacerlo? Sí se puede, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, hermanos, las 2 horas que se las debemos dedicar a Dios, durante todas las 22 horas antes, hermano? Amén. Las 22 horas anteriores, decimos así, ¿ves? No había chance para lavar. Pero ya cuando se acercaban las 2 horas para estar en la iglesia, ¡y! No he lavado, dice la señora. Amén. Dios bendiga a los frillentos, hermano. No he lavado. Ay, no. Es que si no lavo ahorita, no lavo nunca, dice la señora. Y se pone a lavar a las 2 horas que tiene que estar en la iglesia. No se agache, que esto es para nosotros. Amén. ¿Usted cree que esa ropa pasó toda? Mire, hay quienes que toda la semana tuvieron chucas de ropa ahí. ¿Usted cree que no va a aguantar otras 2 horas, hermano, para lavarla? ¿Ah? Dedíquele tiempo a su vida espiritual. No le dediquemos tanto a lo material, se lo digo de todo corazón. Ahorita lo agarramos como un simple jueguito, esto de las cosas del Señor. Viene un tiempo en que la trompeta suena, hermano, y el materialismo nos va a llevar a la condenación. De verdad se lo digo de todo corazón. El materialismo nos va a llevar, hermano, al descuido espiritual. Un día llegaremos a nuestro último día de nuestra vida y se dará cuenta que lo único que vamos a necesitar ese último día, en nuestros últimos suspiros, será tiempo para venir a la iglesia y servirlo. Es lo único que usted va a pedir. Usted no va a pedir quiero vida para ir a trabajar. No, va a querer vida para servir más al Señor, porque no lo hizo cuando estaba saludable. Hoy que Dios le presta la vida, démosle tiempo también al Señor. Porque mire, yo en mi vida ministerial he estado en el último día de muchas personas. ¿Sabe qué es lo que me dice la gente? O me han dicho: cante, pastor, aquellos cánticos que canta en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque lo único que quieren el último día de su vida es tener tiempo para adorar al Señor. Pero fueron gente que en su tiempo dijeron: no tengo tiempo para estar ahí ahorita. Tengo que hacer esto. La lista es grande. Yo no estoy aquí en la iglesia porque soy un hombre haragán o porque Erling es haragana y no tiene nada que hacer. Ustedes saben que mi esposa es de Chispa. Amén. En la casa es así. En su trabajito era así. Amén. Y a pesar de que ande cansada, ella para servir a Dios está dispuesta. Amén. ¿Por qué? Porque hemos entendido, hermanos, que si hacemos prioridades, lo de Dios es más importante. No le vaya a estar pidiendo 15 años más como sequía cuando Dios le diga: hoy es tu tiempo. Porque hoy Dios nos está dando la oportunidad para dedicarle tiempo a Él. Claro que hay un espíritu, hermano, que nos está haciendo materialistas. Y esto es para usted que me está viendo también, hermano. En la que ya tiene tiempo, hermano. Usted que me está viendo en esa transmisión. Hermano, aquí en los Yunay es diferente, porque aquí para todo hay tiempo, dice la Biblia.
Algunos, para no congregarse allá donde viven, es que aquí las iglesias son muy paganas. Usted vaya, y lo importante es que usted va a vivir en santidad. Pero usted vaya, sirva, congréguese, busque a Dios. Pero el materialismo nos va a ir ahogando lo que recibimos de Dios. ¿Qué dice el Señor hablando de la semilla que fue sembrada entre espinos? Dice que los que fueron sembradas, esa palabra que fue sembrada entre espinos, son aquellos creyentes, hermanos, que vienen un domingo, reciben la palabra con gozo y dicen: ¡qué palabra! Pero el lunes entran, hermano, al afán, y ese afán mató, ahogó la palabra que recibieron, y nuevamente entraron al materialismo. Y de ahí, de ese domingo para allá, es tanto lo que tienen que hacer que se acercan, hermano, hasta cuando sienten, hermano, que ya se les acabó la reserva de agua, así como los camellos, hermano. ¿Sabía usted que los camellos pueden tomar una vez agua y vienen a tomar, tienen la capacidad de tomar dentro de 2-3 meses? Hermanos camellos, no, hermano. ¿Ah? Díganle a los hermanos que tienen la par, no seamos hermanos camellos, díganle. ¿Ah? No, hoy sí. Y de paso que el día domingo queremos que el mensaje termine aquí. ¿Qué tanto? Pues si ya son las 11. ¿Ah? Llénese, porque no sabe cuándo vas a venir, hermano. Amén. Ahora, terminamos con el último, hermanos. Gigante. El gigante de los 6 dedos. El gigante de la deformación. Allí en el libro de Samuel, segundo libro, capítulo 21, verso 20 al 21, dice que volvieron a hacer guerra contra los filisteos, y salió un gigante, un hombre de gran estatura, que tenía 6 dedos en una mano, 6 dedos en la otra, 6 dedos en un pie y otros 6 dedos, hermano. Yo he visto hermanos que tienen así, les sale un dedito, hermano, que así el dedito todo desnutridito, hermano, pero ahí andan de plante. A ver, pues ese gigante tenía ¿cuántos dedos? 24 dedos, hermano. Amén. ¿Se imagina cuando aquel hombre le hacía así, hermano, y le dio otro dedo? 6. Amén. Andaba 12 dedos en sus 2 manos. Ahora, ese es el gigante de la deformación. ¿Cómo está amedrentando a la iglesia ese espíritu de ese gigante en el día de hoy? Ahora, la descripción de este gigante: tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Simbolizaba exceso, distorsión, anormalidad espiritual. Amén. Para nosotros, ¿cómo atacaba el gigante de los 24 dedos? Desde lo anormal, presentando como normal lo excesivo. Amén. El gigante de lo anormal atacaba desde este punto. Presentaba las cosas anormales como normales. ¿Se acuerda aquel famoso dicho que muchas veces nosotros le hemos dicho? Que a lo negro le llamamos blanco y a lo blanco le llamamos negro. Y es allí cuando la iglesia empieza a normalizar lo anormal. Cuando a las cosas que son pecado le llamamos, hermanos, que no es pecado, es bendición. Cuando las cosas, hermanos, nos convertimos como aquellos hermanos murciélagos. Los hermanos murciélagos. ¿Sabe cuáles son los hermanos murciélagos? Aquellos que todo lo miran al revés, hermano. Aquellos que... los murciélagos, como están cabeza abajo, hermano, todos lo miran al revés, hermano. ¿Ah? Se habló un mensaje, por mí era, hermano murciélago. Amén. Por mí lo dijo. Solo conmigo hizo el culto. Amén. Todos lo miran al revés. Había una persona, hermano, que siempre le llevaba la contraria al pastor. Siempre. El pastor decía algo. No decía, no es así. ¿Por qué no lo hacemos así? Yo creo que es mejor hacerlo así. Y un día fueron a un día de campo
Y esa hermana que le llevaba la contraria al pastor todo el tiempo, en un rillito donde fueron, hermano, a pasar un día de campo, se perdió. Y todos empezaron a buscarla, hermano, río abajo. Y el pastor dijo: no la busquen río abajo. Esta sierva siempre me llevó la contraria a mí, seguro va río arriba. ¿Ah? Amén, hermano. Ahora, este era el gigante de lo anormal. ¿Cómo ataca en nuestros días el gigante de lo anormal? A través de presentando, hermano, enseñanzas falsas. Hoy estamos viviendo un tiempo de apostasía. Pongámonos de pie. Estamos viviendo un tiempo de apostasía, un tiempo peligroso, en que el diablo está poniendo normal lo anormal. Si hay cosas que no las acepta y están en su palabra, ¿por qué usted la va a aceptar? Si hay cosas que Dios no las tolera, ¿por qué la iglesia hoy las está tolerando? Ahora estamos viviendo en un tiempo en el que lo inmoral se está volviendo común en la iglesia y en nuestro alrededor. Lo inmoral, a pesar de que lo legalicen delante de Dios, sigue siendo inmoralidad. Ahora vemos iglesias, hermano, en las que los pastores, en Brasil están unas iglesias en que sus pastores, hermano, son 2 hombres. Iglesias de homosexuales, en las que los siervos que están dirigiendo esas congregaciones son 2 bigotudos, hermano. Están casados. Y la iglesia, hermano, está allí porque como, hermano, ese es el espíritu de lo anormal, que le está diciendo a la iglesia: no te preocupes, esto es normal, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2026, esto ya es normal para el mundo, pero no para Dios. Amén. Y si algo anormal el enemigo lo quiere poner como normal, la iglesia debe de levantarse y no dejar que este gigante, hermano, de 24 dedos, alabado sea el Señor, venga y meta su mano. Cuando alguien, hermano, o el gigante venga a decirnos: esto es así, no hay problema, no hay problema que lo hagamos, no hay problema que se siga, pero lo vemos anormal, la iglesia debe de pararse y decir: esto Dios no lo permite. ¿Cuántos alaban al Señor? A esto Dios no le agrada, y rechazarlo en el nombre de Jesús, porque somos el cuerpo de Cristo. Estos 5 gigantes, por la cual David había agarrado 5 piedras del arroyo y dijo: si mato a Goliat y se vienen encima los otros, voy a ir preparado. Ni uno se acercó cuando murió Goliat, pero salieron, hermano, después. Esos gigantes irán saliendo poco a poco en nuestra vida como iglesia. ¿Está listo para matarlos? ¿Está listo para destruirlos? Espero en Dios que sí. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, te exaltamos y te damos toda la gloria. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Los que creen que Dios les ha hablado, por favor, levante su mano y dele gracias al Señor. Espero en Dios que esta palabra pueda fortalecernos, pueda darnos alivio. Si hoy el gigante de la intimidación, aquel gigante Goliat que intimidaba con palabras al pueblo, hoy está atacándolo a usted diciéndole: ¿para qué te escogieron a vos? Si vos no servís, si vos no vas a dar el ancho. Hoy Dios le ha hablado a usted. No se vaya a ir con ese pensamiento otra vez. Hoy levántese como se levantó David, el niño que fue intimidado, pero le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Hoy se está levantando el otro de los gigantes, en la que está aprovechando su cansancio. Pues hoy levántese en oración.
Lea más la Biblia, busque más de Dios, para que ese enemigo no tome ventaja en su vida. Hoy es el tiempo de levantarnos y a ese cansancio espiritual, levantarnos de ese sueño espiritual, levantarnos de ese decaimiento espiritual, porque no nos favorece estar así. Posiblemente físicamente estemos cansados, pero estemos firmes y fuertes en el espíritu. Dios está a nuestro lado para derrotar todo gigante, los 5 gigantes que desafían a la iglesia de Cristo en este tiempo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Llegamos hasta aquí con esta transmisión. Es un privilegio poder ser de bendición. Esa es nuestra intención, ser de bendición para todos ustedes. Dios me los bendiga, hermanos.